Avenir de Aries es el caballero dorado de The Lost Canvas que viajó en el tiempo al pasado, y con él viene una teoría. ¿Podría Avenir ser el gran maestro del santuario en la saga de Next Dimension? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy les traigo los 10 mejores datos sobre Avenir de Aries. ¿Les agrada este tema? Entonces hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y empecemos con este super video. Curiosidad número 1. ¿Quién es Avenir de Aries? El caballero Avenir de Aries nos fue mostrado en la historia Gaiden de The Lost Canvas. Participa en el origen de Xion como caballero dorado de Aries, además de estar involucrado en la Guerra Santa del siglo XVI, como el segundo caballero de Aries de esa era. Sin embargo, Avenir era un caballero de oro que venía de un futuro alternativo, donde Hades y sus espectros obtuvieron la victoria al final de la Guerra Santa contra Atena. Habiendo sido uno de los pocos sobrevivientes del conflicto, Avenir retrocedió en el tiempo a la época de la Guerra Santa del siglo XVI, donde se convirtió en un valiente aliado de Hakurei de Altar y de Saga de Cáncer, luchando junto al santuario hasta su muerte. Curiosidad número 2. El triste futuro de Avenir. Como sabemos, Avenir fue el caballero de Aries durante la Guerra Santa contra Hades en un futuro alternativo, donde ganó el dios del inframundo. En medio de esta derrota, Hades tomó posesión de la tierra y Atena y el gran maestro le ordenaron al caballero que llevase a los sobrevivientes a un lugar seguro. Al final del conflicto, Avenir fue testigo de la decapitación de la Atena de su época y del patriarca del santuario. Posteriormente, Avenir, Yugo y otros 5 caballeros encontraron la cabeza de Atena en las ruinas del santuario. Entonces, el caballero de Aries sostiene la cabeza de la diosa, y junto a los demás sobrevivientes comienza a llorar y a lamentarse, cayendo en lágrimas por la pérdida de Atena. Tras los acontecimientos, un reloj gigante de arena rodea a los caballeros sobrevivientes y todos se remontan al siglo XVI. Curiosidad número 3. La catástrofe del siglo XVI. Al regresar al pasado, Avenir aparece poco después del final de la conspiración de las hadas. Este fue un evento que tuvo lugar en el santuario, donde el gran maestro Itia de Libra y su pupilo Gaedgar de Aries traicionaron a Atena, convirtiéndose en sirvientes de Hades, y a través de las hadas del inframundo, controlaron a algunos caballeros de Atena para que luchasen a su lado. Itia logró volver a ser joven y junto a su fiel discípulo se enfrentó a Hakurei, Sage, Crest y otros caballeros que se le opusieron. Sin embargo, tras su derrota, la urna de la armadura de Aries se corrompió, convirtiéndose en una armadura oscura y maldita. Pero de repente, un brillo dorado rompe la oscuridad de la armadura, y del interior de la caja sale un nuevo caballero, siendo este Avenir de Aries, que acaba de viajar en el tiempo. Curiosidad número 4. El milagro de Aries. Avenir emerge del interior de la caja de la armadura de Aries, aún corrompida por las hadas del inframundo, logrando no solamente romper el sello de Atena que estaba en la caja, sino también purificar su esencia frente a 2 soldados ordinarios, quienes se sobresaltan por su abrupta aparición. Luego lo llevan ante Atena, que estaba acompañada del recién elegido patriarca del santuario, el caballero de Cáncer, y su hermano, Hakurei de Altar. Luego, Atena le pregunta al caballero de dónde viene, principalmente por qué usaría la armadura de Aries, ya que el caballero de Aries del siglo XVI murió hace poco tiempo. Por lo tanto, la llegada de Avenir fue algo sospechosa. Avenir luego le responde que él realmente es el caballero de Aries y comprende los motivos de las sospechas hacia él, comenzando a contar entonces cómo la ferocidad de la Guerra Santa de su tiempo destruyó su mundo. Por eso, a él y a los demás sobrevivientes se les permitió retroceder en el tiempo, luchar por Atena del pasado y evitar que Hades vuelva a reencarnarse. Aunque esto parece imposible, al menos su objetivo era acabar con los dioses gemelos, Thanatos e Hypnos, para que pudiesen asegurar un futuro para la humanidad. Entonces, nos dimos cuenta de que Avenir y su retroceder en el tiempo hasta el momento en que la armadura de Aries tenía que ser purificada, y más aún cuando el santuario estaba atravesando una gran crisis, fue un verdadero milagro. El caballero de Aries y sus aliados llegan para reforzar el ejército de la diosa, que se prepara para otra batalla contra Hades. Curiosidad número 5. El nacimiento de una gran amistad. Avenir de Aries va por el campo de batalla, y Alon derrota a un gran cíclope gigantesco y un escarabajo mortal, sin mencionar a varios soldados del inframundo que lo estaban atacando. Hizo todo esto en silencio, viendo cómo sus oponentes se desmoronaban y se volvían polvo de estrella ante el poder de su técnica, la extinción estelar. Hakurei de Altar luego llega donde estaba Avenir, y estaba visiblemente conmocionado por sus acciones imprudentes y despiadadas.
Como sabemos, Hakurei, a pesar de que es un caballero plateado, tiene el nivel de un caballero dorado, incluso es superior a muchos de ellos. Y sin pensarlo, el doble caballero termina regañando a Avenir. Él dice que un caballero de oro no puede atacar abiertamente y de forma imprudente a enemigos en un campo de batalla. El caballero de Aries responde que es consciente de ello, pero que acepta los riesgos que conllevan sus acciones. Mientras se prepara para irse y continuar su lucha, Hakurei no detiene y le dice al caballero del futuro que también confía en ellos, que se abra más y los conozca mejor. Hakurei cuestiona lo que realmente quería el caballero de Aries, ya que incluso ellos están luchando esa guerra santa para salvar y garantizar un futuro para el tiempo de origen de este caballero. Avenir entonces le responde cuáles son sus intenciones verdaderas para el Mubian y cómo está dispuesto a hacer todo lo posible para cumplir con su deber como caballero de Aries. Y si eso significa sacrificar su vida para cumplir la misión, lo hará sin pensarlo dos veces. Curiosidad número 6. La conexión entre Aries y Athena. En algún momento, mientras custodiaba la casa de Aries, Avenir recibe la visita de Athena Sendai. Le advierte que ella no debería estar ahí, porque es un sitio muy peligroso. Pero Athena le explica que ella no puede soportar quedarse en su habitación por mucho tiempo, y curiosa, le pregunta cómo sería su futura encarnación. Después de que Avenir le cuenta lo espléndida que era la Athena de su época, reflexiona que, aunque pudo haber cambiado su futuro al alterar los acontecimientos de ese siglo, afirma que hará todo lo posible con todas sus fuerzas para proteger a su diosa de esta encarnación también. Es por eso que Avenir no quería que nada de su tiempo volviese a ocurrir. No quería volver a ver a esa imagen impoluta de la diosa protectora de la humanidad siendo decapitada por el malvado Hades. En ese momento, el sagrado caballero se sorprende, ya que a pesar de la carga que lleva, la Athena del pasado lo abraza y reconforta su corazón, siendo así consolado por su diosa que reconoce el dolor que lleva su caballero. Curiosidad número 7. La extinción de los Mubianos. Las acciones de Avenir en el siglo XVI son en gran parte desconocidas, además de que luchó junto a Francisca de Toro y algunos caballeros de plata en algún momento de la Guerra Santa. Finalmente, también se abriría más con sus caballeros amigos, eventualmente entablando una fuerte amistad, especialmente con Hakurei y Sage, donde en ocasiones, fuera del campo de batalla, en un círculo de fogatas, contaba más a los demás sobre su futuro distópico y aprendía más sobre la historia de los Mubianos, así como su papel en el trabajo del santuario. Todo indica que en el futuro donde vivía Avenir, los Mubianos ya no existían, siendo una raza extinta. El propio caballero de Aries, así como su predecesor, Gateguard, eran humanos comunes y corrientes. Y al retroceder en el tiempo y conocer la historia real de ese pueblo perdido, Avenir acaba creando una fuerte conexión tanto con los Mubianos como con el continente perdido de Mu. Curiosidad número 8. La muerte de Avenir. Avenir era claramente un caballero muy poderoso y posiblemente uno de los más fuertes de su era. La prueba más grande de su poder es que fue el único caballero de oro de su generación que pudo sobrevivir, incluso cuando perdió la Guerra Santa contra Hades, que acabó con su mundo entero. Y en un momento de la Guerra Santa del siglo XVI, Avenir se encuentra luchando junto a Athena Sendai en el campo de batalla. Sin embargo, en un momento desconocido de esta guerra, el Caballero Dorado de Aries cumplió con su mayor deseo y con su deber, dando su vida y sirviendo como escudo de Athena. El gran muro impenetrable que custodia la casa de Aries, Avenir, salva a Athena Sendai de un ataque mortal. El caballero muere poco después, ante la mirada incrédula de la diosa y sus acompañantes. Pero, sonriendo, el caballero de Aries se va feliz, pudiendo evitar que su futuro se repita, marcando una diferencia en la vida de las personas, tanto en el pasado como en el futuro, y sobre todo, realizando su mayor objetivo, entregando su vida para salvar a su diosa. Curiosidad número 9. El funeral eterno de Avenir. El último deseo del Caballero Dorado fue que su cuerpo, junto con la armadura de Aries, se enterrasen en el continente Mubiano. Debido a su gran respeto y afecto hacia esa raza, Avenir quería que Hakurei y Sage lo enterrasen en una aldea. Esta sería vigilada por los caballeros que vinieron con Avenir directamente del futuro y por los aldeanos. Además, en su tumba había increíbles sellos poderosos, creados por el dios del tiempo primordial, Cronos, para evitar que le hiciesen daño a la armadura de Aries y al sagrado cuerpo del Caballero Dorado. Sin embargo, después del final de la Guerra Santa, el lugar de su entierro fue reportado como desaparecido. Ni siquiera los gemelos de Mubian encontraron el lugar donde enterraron a Avenir. Esto se debe a que el continente de Mu desapareció y ahora solamente quedaba el Tíbet como el lugar más cercano a su entierro. Lo que desconocían es que el espectro de Hades, Yoma de Mefistófeles, el recipiente de Kairos, el dios del tiempo, hermano de Cronos, atacó la aldea para destruir la armadura dorada.
Sin embargo, debido al poder de los sellos que le impidieron lograrlo, Yoma decidió sellar a todo el pueblo y a su gente junto con la armadura en una especie de detención de flujo del tiempo, solamente para engañar a Cronos. Todavía dejaría una sombra de sí mismo vigilando la armadura hasta que el sucesor la reclamase para destruirla. Y esto ocurriría en el siglo XVIII, cuando Xion tomó la armadura de Aries. Curiosidad número 10. Avenir es el patriarca del santuario en Next Dimension. Como ya sabemos, la saga Next Dimension traza un paralelismo con la saga de The Lost Canvas, contándose la versión de una misma historia en dos visiones o dos realidades distintas. Sin embargo, hay varios personajes de una historia que aparecen en la otra, como Tenma de Pegaso, Hades como Alone, Sasha Athena y Suikyo de Garuda. Por lo tanto, no sería una sorpresa que Avenir fuese reutilizado en la saga de Kurumada, ya que la saga Next Dimension también utiliza viajes en el tiempo. Avenir, en esta realidad, podría haber retrocedido en el tiempo, pero aterrizó en el siglo XVIII en lugar del siglo XVI, y así terminó convirtiéndose en el patriarca del santuario. Sin embargo, esta duda solamente será resuelta cuando Kurumada revele la verdadera identidad del patriarca del santuario. Muchos incluso imaginan que podría ser el tercer juez del infierno, el espectro de Wyvern, pero parece que el espectro de Wyvern aparecerá en el próximo capítulo de Next Dimension, específicamente el capítulo 106. ¿Y qué hay de ustedes? ¿Ya conocían la apasionada e increíble historia de Avenir? ¿Les gustó conocerla? Por favor, díganmelo en los comentarios. Y por supuesto, gracias por ver este video hasta el final. ¡Hasta la próxima! ¿Alguna vez has sentido todo el poder del cosmos?